Seguro que alguna vez te has preguntado si los números naturales comienzan en el 1 o en el 0. Para nuestros antepasados, esta pregunta ni siquiera tendría sentido. La nada no puede contarse ni cuantificarse. Por ello, el 1 fue, por razones puramente prácticas, el punto de partida natural para contar. Hoy, sin embargo, muchos matemáticos consideran que el primer elemento del conjunto de los naturales es el 0. De hecho, si has trabajado con el conjunto de los números naturales, lo habrás visto representado con el símbolo de la N mayúscula manuscrita. Pues fíjate bien en los pequeños detalles. Si aparece con un superíndice a su derecha como un asterisco o un símbolo de suma, significa que el 0 no pertenece al conjunto de los naturales y que la numeración comienza en el 1. En cambio, si la N manuscrita no lleva adornos, simboliza al conjunto de todos los números naturales que sí incluye al 0 como primer elemento. Hacia finales del siglo XIX, el matemático italiano Giuseppe Peano formuló sus famosos axiomas y mostró que, para definir el conjunto de los números naturales o cualquier conjunto equivalente, basta elegir un primer elemento, cualquiera que sea, y añadir una ley de inducción que permita generar todos los demás de forma ordenada, deductiva y coherente. La pregunta que entonces nos hacemos es evidente. ¿Por qué las matemáticas modernas incluyen al 0 como primer elemento natural? Acompáñanos en esta curiosa historia donde matemática, literatura, filosofía y mucha imaginación se entrelazan y descubre con nosotros cómo surge la sorprendente incorporación del 0 como punto de partida para el conjunto de los números naturales. Y es que entre 1874 y 1884, el matemático alemán Georg Cantor comenzó a desarrollar las ideas que darían origen a lo que hoy llamamos la teoría intuitiva de conjuntos. Con ella abrió por primera vez en la historia las puertas para comprender el infinito, no solo como una posibilidad lejana, sino como una realidad matemática rigurosa. El trabajo de Cantor parecía el triunfo absoluto de la razón humana, la posibilidad de adentrarse en regiones que antes se consideraban territorio exclusivo de lo divino. El infinito dejaba de ser una intuición filosófica y se convertía en un objeto tangible que podía estudiarse, compararse e incluso clasificarse. La teoría intuitiva de conjuntos de Cantor se convirtió en una luz deslumbrante que fue capaz de iluminar todas las ramas de las matemáticas. Y tanto es así que se veía como el cimiento perfecto sobre el que construir el gran edificio de la imaginación matemática, un mundo aparentemente sólido, coherente y completo. Cantor, cual valeroso guerrero Atreyu en la historia interminable, cabalgaba libremente sobre Artax en el maravilloso mundo de las matemáticas, invitando a quienes osaran imaginar a seguir creando y expandiendo ese universo infinito. Pero a la larga llegaron los problemas. La luz inicial se fue apagando. En tan solo una década apareció la oscuridad, una sombra hecha de problemas conceptuales y grietas estructurales que empezó oscureciendo zonas pequeñas, pero que terminó alcanzando incluso la noción más elemental de la teoría intuitiva de conjuntos, la propia definición de conjunto. Así, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, surgieron devastadoras paradojas que pusieron en jaque no solo el concepto de infinito, sino la coherencia completa del edificio matemático. La paradoja de Russell, la de Cantor, la de Burali-Forti, se convirtieron en auténticos agujeros negros dispuestos a engullir todo lo que la mente humana había construido desde los inicios de la civilización. La nada se adueñaba de las matemáticas y todo lo tangible hasta el momento se disolvía muy fácilmente como arena entre los dedos.
En esas circunstancias, y al igual que pasa en la historia interminable del escritor alemán Michel Ende, las matemáticas empezaban a hundirse como el caballo de Atreyu, Artax, se hundía sin remedio en el pantano de la tristeza, mientras que el lobo Mor, la encarnación física de la nada que devora fantasía, acecha a Atreyu, en este caso a Cantor y sus ideas, en su afán por destruir no solo la teoría intuitiva de conjuntos, sino toda la matemática creada hasta ese momento. En ese clima tan desesperado, los matemáticos se hacían preguntas angustiosas. ¿Se había razonado mal desde el principio de los tiempos? ¿Existían fallos insalvables en el pensamiento deductivo? ¿O es que era la teoría intuitiva de conjuntos irreversiblemente incorrecta? El suelo matemático comenzó a resquebrajarse del todo, y cada intento por reparar los cimientos parecía hundir toda la matemática aún más. El vértigo intelectual se extendía. Parecía imposible encontrar un punto firme donde apoyar la razón, la deducción y todas las matemáticas en general. Los filósofos ingleses Bertrand Russell y Alfred Whitehead iniciaron un esfuerzo titánico. En su monumental obra Principia Mathematica intentaron reconstruir las matemáticas desde una lógica estricta y sin concesiones a la intuición ni a la imaginación. Su teoría de tipos parecía ofrecer una salida, pero ¿a qué precio? El precio a pagar era demasiado alto. Un sistema rígido, técnico y difícil de manejar que prácticamente asfixiaba la creatividad matemática. Era un mundo coherente, pero sin espacio para imaginar. Y mientras tanto, cuando la única salida era aplicar esta lógica estricta de Russell y Whitehead, la nada avanzaba inexorablemente por toda la matemática conocida. La destrucción conceptual seguía creciendo y la imaginación humana, motor de toda creación matemática, parecía agotarse. ¿Cómo reconstruir fantasía? ¿Cómo reconstruir el universo matemático si el punto de partida mismo, la teoría intuitiva de conjuntos, parecía estar contaminada por contradicciones? Así como el guerrero Atreyu tuvo que cruzar los 3 portales del Oráculo del Sur, los matemáticos de la primera mitad del siglo XX debieron enfrentar su particular oráculo, el Oráculo de Delfos, el lugar donde descubrirían las verdaderas matemáticas, sus reglas, sus límites y la manera de reconstruirlas con certeza, solidez y sin perder la necesaria imaginación. Para ello, al igual que Atreyu, tuvieron que superar 3 pruebas igualmente peligrosas. La primera prueba, la del espejo mágico. Aceptar que su propio reflejo estaba lleno de contradicciones, que la teoría intuitiva de conjuntos no era la roca sólida que creían. Esta prueba se superó con la aparición y verificación de las paradojas de la teoría intuitiva de conjuntos. Pero es que hay más. La segunda prueba, la de las 2 esfinges, puso a prueba la verdad y el miedo que tenían los matemáticos de la época. Había que crear definiciones absolutamente claras y avanzar sin titubear, sin ambigüedades o quedar para siempre atrapados por nuevas paradojas. Esta prueba se logra superar gracias a los esfuerzos de matemáticos de la talla del alemán Ernst Zermelo y los filósofos Whitehead y Russell, cuando formalizan conceptos y protegen la estructura de las matemáticas, casi anulando totalmente la imaginación. Y no hay 2 sin 3. Hubo una tercera prueba, al igual que en la historia interminable, que podríamos llamar la prueba de la puerta sin llave. Esta prueba exigía renunciar a la aspiración de una certeza absoluta. Y esto ocurrió cuando el matemático austrohúngaro Kurt Gödel demostró en 1931 que ningún sistema formal podía probar por completo su propia consistencia. Aun habiendo enfrentado y superado estas pruebas, y como en la historia interminable, faltaba algo. Esa chispa primigenia que devolvería la luz a fantasía, es decir, a las matemáticas.
Era imperiosamente necesario que alguien fuera capaz de crear y dar forma desde la propia nada. Un Bastián Baltasar Bux que, como en la novela, reconstruya fantasía con valentía e imaginación, pero consciente de que cada acto creativo tiene sus consecuencias. Y en este contexto, el matemático, apareció por fin nuestro propio Bastián, el matemático húngaro nacionalizado estadounidense John von Neumann. Como la sabia tortuga Morla enseña a Atreyu en la historia interminable, los trabajos de Cantor, Russell, Whitehead, Zermelo y Gödel guiaron a John von Neumann mostrando qué caminos eran seguros y señalando aquellos que podrían hundir nuevamente todo el edificio matemático. Con esta reflexión tan profunda y particular que los matemáticos, al igual que la tortuga Morla, inculcaron a través de sus escritos a John von Neumann, era el momento de actuar. Von Neumann sabía que no bastaba con la intuición o la creatividad pura, necesitaba combinar imaginación con rigor, aprender de la historia antes de construir de nuevo. Fue entonces cuando John von Neumann propuso algo radical: construir la estructura más simple de las matemáticas a partir de la nada absoluta. ¿Cuál era la estructura más básica de las matemáticas? Los números naturales. John von Neumann estaba convencido de que con esta reconstrucción de los números naturales, todo el edificio matemático podría levantarse de nuevo, consistente, seguro y creativo, listo para sostener la fantasía infinita de las nuevas y modernas matemáticas. Para tal labor no servirían ideas intuitivas, ni cantidades contadas con los dedos, ni construcciones filosóficas o metafísicas. John von Neumann lo haría con conceptos, construcciones y estructuras puras, nacidas una tras otra, paso a paso, desde la finitud, apoyándose en los trabajos de los matemáticos que ya habían superado las 3 famosas pruebas. Para ello, John von Neumann solo necesitaba un germen, un elemento mínimo desde el cual todo pudiera crecer. Eligió el concepto más básico y pequeño de la teoría intuitiva de Cantor: la nada, es decir, el conjunto vacío. Este conjunto, que no contiene elemento alguno, sería la luz que iluminaría de nuevo tanta oscuridad como se había propagado por las matemáticas. Y ahora era el momento de trabajar con la imaginación. Entra en juego una construcción fundamental mediante la que von Neumann edificó los números naturales uno a uno, cada cual a partir del anterior, dando lugar a una genealogía rigurosa, transparente y libre de contradicciones. El punto de partida es el conjunto vacío, al que identificaremos como el conjunto cero, un conjunto que no contiene elemento alguno. El conjunto 1 lo definió como el conjunto que contiene únicamente al conjunto vacío, es decir, al conjunto 0. Su cardinal, por supuesto, es 1, ya que solo tiene un elemento. El conjunto 2 lo construyó como el conjunto que exclusivamente contiene al conjunto vacío, es decir, el conjunto 0, y al conjunto que contiene al conjunto vacío, es decir, el conjunto 1. Como se puede comprobar, el cardinal del conjunto 2 es precisamente 2, como indica su propio nombre. Y así, de manera sistemática y recurrente, cada nuevo número se obtiene reuniendo todos los anteriores. El vacío es el pilar fundamental de la construcción de von Neumann, y a partir de él, cada número surge siguiendo una regla precisa, incorporando en su interior la memoria completa de todos los números que le preceden. Cada paso no es solo un avance, sino una reconstrucción minuciosa del mundo matemático a partir de su origen más simple, el vacío. La estructura recurrente de cada número añade un tramo más a la interminable carretera de los números naturales. Es evidente que el matemático John von Neumann no conoció al escritor alemán Michael Ende, ni pudo leer La historia interminable, ya que
von Neumann murió en 1957 y la inmortal obra de Ende se publicó por primera vez y en alemán en 1979. Quizá, no lo sabemos, Ende, con su meticulosa formación artística, literaria y filosófica, pudiera haber conocido de manera conceptual la construcción que realizó John von Neumann para reconstruir los números naturales. En cualquier caso, la analogía entre ambos mundos, el literario de Ende y el matemático de principios del siglo XX, es profunda. La nada cumple un papel extraordinario y ambivalente en ambos mundos. En la historia interminable, Bastian reconstruye fantasía dándole nombres a las cosas. El nombre es lo que hace que algo sea. La imaginación tiene sus reglas. Y todo acto creativo conlleva consecuencias, como logra aprender Bastian a lo largo de la historia. De manera análoga, los números naturales de John von Neumann nacen de un acto de definición, de una regla que da forma al universo matemático, empezando desde el conjunto vacío y creciendo de manera ordenada y consistente. Nombrar en este caso es crear, definir es construir, y von Neumann aplica reglas claras al vacío, entendiendo que es el único modo de crear un mundo sólido y confiable fuera de paradojas. Hoy, cuando decimos que los números naturales comienzan en el cero, no hablamos solo de una curiosidad técnica sin más. Abrazamos una idea profunda y rendimos un cálido homenaje a nuestro particular Bastian Balthasar Buchs matemático, John von Neumann. Al igual que la historia interminable, el mundo matemático puede levantarse desde la nada. Cada estructura matemática, desde los números naturales hasta los espacios más abstractos, tienen su raíz en la brizna luminosa del conjunto vacío, y de ahí renace nuestra particular fantasía matemática. ¿Hasta dónde? ¿Es acaso infinita? ¿La capacidad humana podrá deducir todo ese universo matemático? Esa es otra historia, que empezará después y deberá contarse en otra ocasión. Esperamos que te haya gustado nuestra curiosa reflexión matemática y literaria, y si ha sido así, esperamos verte en un nuevo vídeo aquí en la web del Profe de Mates. Hasta entonces, un saludo.